Mohács no fue solo un campo de batalla. Fue una herida que nunca sanó. En 1526, en este mismo tramo de territorio húngaro, un reino entero fue destruido en una sola tarde. El ejército húngaro fue aplastado por los otomanos. El rey Luis II se ahogó mientras huía del campo de batalla. Y cuando la situación se calmó, la propia Hungría comenzó a desaparecer. En los años siguientes, el país quedó destrozado. Una parte cayó bajo el dominio directo otomano, otra bajo el control de los Habsburgo, y una tercera sobrevivió solo como un frágil estado tapón. Durante generaciones, los húngaros vivieron con las consecuencias de esa derrota, mucho después de que se silenciaran los cañones. Así que, cuando los ejércitos marcharon de vuelta a Mohács en 1687, más de un siglo y medio después, parecía como si la historia volviera al escenario del crimen, preguntándose si el veredicto de 1526 podría finalmente ser revocado. Preguntémonos, entonces, ¿cómo un ejército, supuestamente condenado, se alzó de la sombra de siglos de derrota, dio la vuelta a la situación y recuperó el honor de Hungría en una sola tarde? Estamos a punto de descubrirlo. La batalla de Mohács de 1687, también conocida como la Batalla del Monte Harsanyi, tuvo lugar durante el masivo conflicto conocido como la Gran Guerra Turca, que se desarrolló entre 1683 y 1699. Esta fue la larga y encarnizada lucha entre el Imperio Otomano y la Liga Santa, liderada principalmente por la monarquía de los Habsburgo. El ejército imperial estaba comandado por Carlos, duque de Lorena, y el resultado fue decisivo. Una victoria clara y aplastante. Los historiadores suelen describir el Mohács de 1687 como un cambio radical respecto al Mohács de 1526. Esa frase es relevante. El primer Mohács destrozó Hungría y abrió la puerta al dominio otomano. El segundo hizo lo contrario. Marcó el inicio de la reconquista de Hungría y su reorganización bajo el control de los Habsburgo. Mismo nombre, misma región, un resultado completamente diferente. Y los húngaros lo recordaban. Incluso hoy, los monumentos conmemorativos de Mohács hacen referencia deliberada a ambas batallas. Una simboliza la catástrofe nacional, la otra, la liberación. Juntas, narran una historia de pérdida seguida siglos después por la recuperación. En la memoria de la época de los Habsburgo, Mohács 1687 no fue solo una victoria. Fue la prueba de que la Europa cristiana había revertido la situación frente a la expansión otomana. Pero esa victoria no surgió de la nada. La Gran Guerra Turca estalló dramáticamente en julio de 1683, cuando un enorme ejército otomano marchó sobre Viena. Si Viena caía, el camino hacia el sur de Alemania quedaría despejado, pero no cayó. El asedio se rompió en Kahlenberg, y ese momento lo cambió todo. A partir de ese momento, la iniciativa estratégica pasó con fuerza a los Habsburgo. Durante los años siguientes, los ejércitos imperiales pasaron a la ofensiva. Fortaleza tras fortaleza, avanzaron hacia el sur y el este. Esztergom, Bach, Pest, todas cayeron. Luego llegó la gran victoria. Buda, la antigua capital húngara, recapturada en 1686 tras más de 140 años bajo control otomano. Esa victoria conmocionó tanto a los líderes otomanos que llegaron a ofrecer conversaciones de paz. La respuesta de los Habsburgo fue negativa. Sabían que ese momento podría no repetirse. En lugar de negociar, redoblaron sus esfuerzos, decididos a recuperar toda Hungría. Para entonces, la guerra de la Liga Santa había adquirido un cariz casi religioso, una lucha de liberación enmarcada como una contraofensiva cristiana contra el dominio otomano. El ejército imperial de campaña de 1687 reflejó ese impulso.
Aproximadamente 40.000 tropas Habsburgo fueron reforzadas por unos 20.000 soldados bávaros enviados por el elector Maximiliano II, Manuel de Baviera. Ya no se trataba de una defensa desesperada. Era una coalición que avanzaba con confianza. A finales del siglo XVII, la guerra europea había cambiado, y los Habsburgo se habían adaptado más rápido que los otomanos. El ejército imperial, en Mohacs, se beneficiaba de una doctrina de armas combinadas consolidada. La infantería, la caballería y la artillería no operaban de forma aislada. Estaban diseñadas para apoyarse mutuamente, moviéndose y luchando como un sistema coordinado. La artillería, en particular, marcó la diferencia. Los Habsburgo habían desarrollado la capacidad organizativa para mover la artillería de campaña con eficiencia, incluso en terrenos difíciles. Eso requería algo menos glamoroso que la valentía. Logística. Unidades de transporte especializadas, ingenieros, capataces de carretas, oficiales de artillería. Existían sistemas burocráticos completos para garantizar que las armas llegaran a tiempo con munición, dotación y repuestos. La limitación no era el metal ni la mano de obra. Era la movilidad. Y los Habsburgo habían resuelto ese problema mejor. Los otomanos, en cambio, atravesaban dificultades. Su sistema logístico había sido una de sus mayores fortalezas, construido sobre una cuidadosa planificación prebélica. Pero tras repetidas derrotas a partir de 1683, la moral se resintió, el liderazgo flaqueó, la disciplina se debilitó y las largas campañas expusieron grietas en las cadenas de suministro y las estructuras de mando. Para 1687, esas debilidades ya no eran ocultas. Tras rechazar las conversaciones de paz a finales de 1686, el Consejo de Guerra de Viena tomó una decisión clara y arriesgada. En lugar de detenerse a consolidar sus logros, optaron por avanzar. Para abril de 1687, el objetivo ya no era solo la supervivencia o la seguridad fronteriza. El objetivo era la reconquista total, toda Hungría. Para lograrlo, el mando imperial organizó una de las campañas más ambiciosas de la guerra. El ejército de los Habsburgo se dividió en dos grandes columnas, moviéndose como las fauces de una trampa que se cerraba lentamente. La fuerza principal, unos 40.000 soldados Habsburgo, marchó hacia el sur a lo largo del Danubio, liderada por el experimentado y metódico duque Carlos de Lorena. Su objetivo era Osijek, cerca del río Drava, una importante puerta de entrada al sur de Hungría. Al mismo tiempo, un segundo ejército de aproximadamente 20.000 soldados, comandado por el elector Maximiliano II Manuel de Baviera, avanzaba por el río Tisa hacia Szolnok y Petrovaradin. Sumando ambas facciones, la Liga Santa contaba con entre 50.000 y 60.000 hombres, una fuerza enorme y bien coordinada para los estándares del siglo XVII. Tan importante como el número era el liderazgo. Esta estructura de mando era excepcionalmente sólida. Junto a Carlos de Lorena y Máximo Manuel se encontraba un joven oficial que aún no había alcanzado la fama, pero que pronto la alcanzaría: el príncipe Eugenio de Saboya. En ese momento, aún estaba en ascenso, aprendiendo cómo funcionaban realmente las grandes campañas. Pero los ejércitos no ganan guerras simplemente avanzando. Los ríos importan, y el siguiente obstáculo era de gran envergadura. El cuello de botella estratégico de toda la campaña era el río Drava. Al otro lado se encontraba el ejército de campaña otomano, de unos 60.000 hombres, comandado por el gran visir Sarı Süleyman Pasha. Este situó sus fuerzas para proteger el puente de Osijek, una enorme estructura que se extendía casi 8 kilómetros a través de marismas y cauces fluviales. Considérelo menos un puente y más una calzada fortificada, una de las arterias logísticas más importantes de la región.
Al mantener Osijek, los otomanos esperaban convertir el Drava en una barrera inquebrantable. Si los Habsburgo no lograban cruzar, se verían obligados a alimentar a decenas de miles de hombres en territorio hostil. Una larga y agotadora guerra de desgaste favorecería a los defensores. O eso era lo que se proponía el plan. Cuando el ejército, el imperial llegó en julio, ambos bandos se quedaron paralizados. Durante semanas, el Drava los separó. Los cañones iluminaban el río. Los exploradores se enfrentaron. No ocurrió nada decisivo. Fue un clásico punto muerto estratégico. Y entonces, Carlos de Lorena hizo algo inesperado. En lugar de aplastar con su ejército una de las posiciones defensivas otomanas más sólidas de Hungría, avanzó. Silenciosa y deliberadamente, desplazó sus fuerzas río abajo. Esto no fue una retirada, fue un engaño. A finales de julio, los ingenieros y las unidades de transporte imperiales cruzaron el río con éxito en un punto alternativo, sorteando por completo la fortaleza otomana de Osijek. Este momento fue mucho más importante de lo que parecía a primera vista. La estrategia otomana se basaba en la suposición de que los Habsburgo no podían movilizar grandes fuerzas con eficiencia a través de ríos y terrenos pantanosos. Pero el ejército imperial demostró lo contrario. Su superioridad en logística, ingeniería y organización del transporte, carros, pontones y especialistas entrenados, convirtió al Drava de un obstáculo en una puerta de entrada. Una vez que el ejército de los Habsburgo cruzó el frente, todo el plan defensivo otomano se vino abajo. Obligado a abandonar su posición cuidadosamente preparada, Sarı Süleyman Pasha se retiró hacia la zona del monte Harsani, una posición defensiva mucho más débil. Y aquí es donde la situación empezó a tornarse peligrosa para él personalmente. Sarı Süleyman se había convertido en gran visir apenas en 1685, y el momento no podía haber sido peor. El Imperio Otomano ya se tambaleaba tras un desastre tras otro. Y ahora, un ejército imperial se encontraba en las profundidades de Hungría. En el sistema político otomano, el fracaso militar no solo era vergonzoso, sino a menudo fatal. Los grandes visires que perdían batallas eran rutinariamente destituidos, deshonrados o ejecutados. Esa realidad influyó en cada decisión que tomó Sarı Süleyman. Otra retirada pasiva podría interpretarse fácilmente en Estambul como cobardía o incompetencia, y eso significaba la muerte. Así que, en lugar de replegarse aún más o atrincherarse a la defensiva, se sintió obligado a actuar. Entonces se produjo un grave malentendido. Una de las columnas de Carlos de Lorena se desorientó temporalmente mientras maniobraba por terreno boscoso. Desde la distancia, los observadores otomanos malinterpretaron esta confusión. Lo que vieron parecía desorden, tal vez incluso el comienzo de una retirada. Para Sarı Süleyman, bajo una inmensa presión política, esta parecía ser la oportunidad que necesitaba desesperadamente. No lo era. Lo que él creía que era una debilidad enemiga era en realidad un problema rutinario de maniobra, nada más. Pero impulsado por el miedo al fracaso y la necesidad de demostrar su valía, Sarı Süleyman ordenó un ataque a gran escala. La fecha era el 12 de agosto de 1687. El terreno era inadecuado. El momento no era el adecuado, y la decisión fue precipitada. Al optar por atacar al ejército imperial cerca del monte Harsani, en un terreno que favorecía una infantería disciplinada y una artillería bien coordinada, Sarı Süleyman cayó directamente en una trampa. El campo de batalla era un caos de colinas ondulantes, viñedos, laderas irregulares y accesos estrechos. El tipo de paisaje donde las formaciones se desintegran y la sincronización importa más que la velocidad. Para la caballería,
especialmente para las cargas masivas, era una pesadilla. Los caballos perdían impulso al subir las laderas. Las unidades se desalineaban y los jinetes no podían ver lo suficientemente lejos como para coordinarse adecuadamente. Eso por sí solo debería haber dado señales de alerta. Y, sin embargo, fue precisamente aquí donde el ejército otomano decidió luchar. Su decisión fue el resultado directo de un sistema político donde los comandantes arriesgaban ejércitos enteros para salvar sus vidas. En cuestión de horas, esa apuesta se desmoronó. El ejército otomano lanzó un ataque sorpresa, con el objetivo de rodear y envolver el ala derecha de las fuerzas imperiales. El plan era audaz en teoría. El gran visir Sarı Süleyman Pasha creía haber sorprendido al ejército de los Habsburgo en un momento vulnerable, ya fuera en retirada o desprotegido y sin preparación. Desde su perspectiva, esta parecía la oportunidad de revertir meses de humillación de un solo golpe. Pero esa creencia era errónea. Lo que los otomanos atacaban no era un enemigo en decadencia, sino un ejército bien organizado que ya había absorbido la confusión previa y era plenamente capaz de responder. Y cuando llegó el choque, la diferencia en los sistemas militares se hizo dolorosamente evidente. El ataque otomano se topó directamente con una defensa disciplinada y escalonada. La infantería Habsburgo se mantuvo firme, absorbiendo la presión inicial en lugar de romperse. El fuego de artillería y mosquete desbarató las formaciones otomanas a medida que avanzaban cuesta arriba. Y, crucialmente, la caballería Habsburgo no cargó a ciegas. Maniobró, se reposicionó y esperó el momento oportuno. Aquí es donde la doctrina de armas combinadas del ejército imperial demostró su fuerza. La infantería, la caballería y la artillería no actuaban de forma independiente. Estaban coordinadas, respondiéndose mutuamente en tiempo real. La reacción de los líderes Habsburgo fue rápida y decisiva. El elector Maximiliano II, Manuel de Baviera y el príncipe Eugenio de Saboya, aún en las primeras etapas de su carrera, pero con un instinto excepcional, actuaron con rapidez para estabilizar la línea. En lugar de simplemente resistir, vieron una oportunidad. Y entonces llegó el contraataque. Lo que comenzó como un intento otomano de rodear la derecha imperial, se convirtió en lo contrario. Las fuerzas de los Habsburgo contraatacaron con fuerza, aprovechando el terreno accidentado y la creciente confusión en las filas otomanas. Las unidades perdieron cohesión. Las órdenes no llegaron. Las rutas de retirada se colapsaron. En poco tiempo, el ataque otomano se desmoronó en una derrota total. No fue una batalla reñida. Las cifras de bajas lo demuestran claramente. El ejército imperial sufrió pérdidas notablemente bajas para una batalla de esta magnitud. Alrededor de 600 muertos y aproximadamente 2.000 heridos en total. Es una cifra dolorosa, pero sostenible. Los otomanos, en cambio, perdieron entre 8.000 y 10.000 hombres entre muertos y heridos, además de otros 2.000 capturados. En términos porcentuales, ese nivel de pérdidas destrozó la capacidad del ejército para seguir luchando como una fuerza coherente. Y el daño no se limitó a la mano de obra. Las tropas imperiales invadieron el campamento otomano y capturaron 78 piezas de artillería, 56 banderas de batalla, 5.000 mosquetes y todo el suntuoso cuartel general del gran visir. Esto no fue solo simbólico, sino devastador. La artillería y las armas de fuego eran caras, lentas de reemplazar y esenciales para la guerra moderna. La magnitud del botín fue asombrosa. Los registros indican que la parte del botín de guerra otorgada solo al elector de Baviera superó los 2 millones de ducados de oro. Para ponerlo en perspectiva,
Esto fue suficiente para financiar campañas futuras enteras. La victoria no solo destruyó un ejército otomano, sino que convirtió los recursos otomanos directamente en fondos de guerra para los Habsburgo. En tan solo una tarde, el ejército de campaña otomano en Hungría fue derrotado. La victoria en Mohacs en 1687 desencadenó dos terremotos políticos a la vez, sacudiendo dos capitales de maneras completamente opuestas. Una crisis estalló en Estambul, desgarrando el liderazgo otomano desde dentro. La otra se desató en Hungría, donde los Habsburgos se afianzaron discretamente en un poder que perduraría durante generaciones. Y el momento de ambas no pudo haber sido más decisivo. Empecemos por el bando otomano, ya que el colapso allí fue rápido, brutal y muy público. La primera consecuencia cayó con fuerza sobre quien se encontraba en la cima del campo de batalla. El gran visir Sare Süleyman Pasha, directamente responsable del desastre en el monte Harsani, no sobrevivió a las consecuencias políticas. El 14 de octubre de 1687, pocas semanas después de la derrota, fue ejecutado. En el sistema otomano, esto no era inusual, pero la rapidez con la que se produjo revela la furia de la reacción. El imperio no buscaba explicaciones. Pero Mohacs no solo se adjudicó a un general, sino que derrocó a un sultán. La derrota fue la gota que colmó el vaso de una larga cadena de fracasos militares. Viena en 1683, la pérdida de Buda en 1686, y ahora el colapso total del ejército de campaña en 1687. En Estambul, la ira se desbordaba. Los genízaros y los sekbans, las mismas tropas que debían proteger al régimen, se volvieron contra él. En septiembre de 1687, se alzaron y depusieron al sultán Mehmed IV. Mehmed IV se había ganado el apodo de el sultán cazador, porque pasaba mucho más tiempo cazando que gobernando. Esa reputación se volvió en su contra. Se le culpó no solo por Mohacs, sino también por años de abandono y decadencia. Una vez destituido, fue puesto bajo arresto domiciliario en el palacio de Topkapi, prácticamente despojado del poder. Su hermano, Solimán II, fue nombrado en su lugar, pero el daño ya estaba hecho. Esta crisis dinástica paralizó al Estado otomano en el peor momento posible. Mientras Viena celebraba y se reorganizaba, Estambul se sumía en purgas, luchas de poder y miedo. El imperio simplemente no pudo organizar una contraofensiva seria. Esa pausa, de apenas unos meses cruciales, proporcionó a los Habsburgo justo lo que necesitaban. Ahora, centremos nuestra atención en el norte, hacia Hungría. ¿Por qué? Mientras los otomanos implosionaban, Leopoldo I se consolidaba. Mohacs, 1687, abrió la puerta a la reconquista total de Hungría, incluyendo el camino hacia Transilvania. Pero Leopoldo quería algo mucho más permanente. En octubre de 1687, convocó la Dieta húngara en Presburgo, hoy Bratislava. En teoría, parecía una asamblea constitucional. En realidad, se celebró bajo la sombra de los ejércitos imperiales que acababan de aplastar a los otomanos. El resultado fueron dos cambios constitucionales trascendentales. En primer lugar, la nobleza húngara se vio obligada a abandonar el jus resistendi, el antiguo derecho legal a oponerse a un rey que, según creían, había violado sus privilegios. Este derecho había sido una piedra angular de la identidad política húngara durante siglos. Perderlo significó que los nobles ya no podían oponerse legalmente a la autoridad real. Esa válvula de escape había desaparecido. En segundo lugar, y aún más importante, la Dieta reconoció la corona húngara como hereditaria en la línea masculina de la Casa de Habsburgo. Se acabaron las elecciones y las negociaciones. La corona ya no era algo que Hungría pudiera elegir. Ahora era propiedad de Viena.
Lo que es fácil pasar por alto es la distancia que recorrió la conmoción de Mohacs. Una vez que Leopoldo I se apoderó de Hungría, la dinámica del poder europeo cambió repentinamente. Durante décadas, los Habsburgo habían estado atados en el este, destinando decenas de miles de tropas, ingentes sumas de dinero y un enorme esfuerzo logístico para contener a los otomanos. Para 1687, esa presión había desaparecido. Hungría, antaño un campo de batalla disputado, estaba ahora firmemente bajo control imperial. Esto significaba algo muy concreto. Ejércitos enteros tenían ahora libertad para desplazarse hacia el oeste. Y el rey Luis XIV de Francia lo notó de inmediato. Francia había cimentado su poder bajo la premisa de que los Habsburgos seguirían desbordados. Mientras Viena luchaba por su supervivencia contra los otomanos, Francia podía dominar el Rin, ocupar territorios en disputa e imponer sus condiciones mediante la diplomacia, respaldada por la fuerza. Pero Mohacs cambió ese cálculo casi de la noche a la mañana. Leopoldo ya no estaba desesperado. Tenía confianza, y esa confianza se notaba. Cuando Leopoldo se negó a hacer permanente el Tratado de Ratisbona, rechazando las exigencias francesas de legitimar las conquistas territoriales previas, Luis XIV lo interpretó como una señal de advertencia. Desde la perspectiva francesa, no se trataba simplemente de diplomacia obstinada. Era una señal de que la maquinaria bélica de los Habsburgo, ahora liberada del frente otomano, pronto podría llamar a la puerta de la frontera oriental francesa. Así que Luis XIV no esperó. En 1688, las fuerzas francesas lanzaron operaciones militares a lo largo del Rin, desencadenando lo que se convertiría en la Guerra de los 9 años. Esta fue una guerra continental a gran escala que involucró a Francia, la monarquía de los Habsburgo, Inglaterra, la República Holandesa y varios estados alemanes. En otras palabras, una sola victoria en el campo de batalla en Hungría había cambiado la balanza de forma tan drástica que la mayor potencia de Europa prefirió la guerra antes que arriesgarse a quedar rezagada. En la memoria histórica húngara, el Mohacs de 1687 se recuerda como un momento de liberación, casi una corrección histórica. El contraste con el Mohacs de 1526 es innegable. El primer Mohacs fue una catástrofe nacional, la muerte del rey Luis II, el colapso del reino medieval y casi 2 siglos de división y dominio otomano. El segundo Mohacs, librado a pocos kilómetros de distancia, simbolizó lo opuesto: la reconquista, la reunificación y la supervivencia. Este contraste deliberado se convirtió en un elemento central de la conmemoración de la batalla. Los monumentos conmemorativos y las narrativas históricas suelen colocar a los dos Mohacs uno al lado del otro, uno representando la pérdida y el otro la redención. En ese contexto, los Habsburgo aparecen como liberadores de la Hungría cristiana, restaurando la corona y poniendo fin al dominio otomano. Si esta imagen refleja plenamente la realidad húngara, aún es objeto de debate. Pero su poder simbólico es innegable, y la historia no se limita a los libros de texto. La investigación moderna ha añadido nuevas capas a través de la arqueología. Las excavaciones de fosas comunes y campos de batalla alrededor de Nagy Harsanyi han ayudado a los historiadores a estimar los patrones de bajas con mayor precisión y a comprender cómo el terreno influyó en los combates. Las pendientes irregulares, las hileras de viñedos y los accesos estrechos mencionados en los relatos contemporáneos ahora se confirman físicamente sobre el terreno. Estos hallazgos respaldan las fuentes escritas que muestran por qué las formaciones otomanas se desmoronaron tan rápidamente y por qué la infantería y la artillería imperiales mantuvieron una ventaja tan decisiva.
Así que, al ampliar la perspectiva, Mohacs 1687 se convierte en algo excepcional en la historia. Una batalla que tuvo importancia inmediata y a largo plazo. Reformó el futuro de Hungría, desestabilizó el Imperio Otomano y desencadenó una reacción en cadena que desembocó directamente en una gran guerra en Europa Occidental. Pocos días en un campo de batalla pueden alcanzar tal magnitud. Pero Mohacs fue uno de ellos. Aquí es donde cobra sentido el significado más profundo de Mohacs 1687. En Presburgo se convirtió en una victoria constitucional, posiblemente la mayor. En cuestión de semanas, Leopoldo logró lo que los Habsburgo no habían conseguido durante casi 150 años. Un control legal permanente sobre Hungría.